Por años, las pandillas robaron millones de dólares a la población honrada a través de la extorsión. Y si ya uno medio salía con un negocito, ya venía la renta y que había que dar. A veces pedían más de lo que uno ganaba, mejor no salíamos. Ya si nosotros queremos poner una venta de refrescos, nadie nos viene a cobrar la renta. Gracias a Dios, como le digo, a Dios primero y después el gobierno, que sí ha puesto orden en el país. Además de arrebatar el sustento de las familias, las pandillas coartaron la libre circulación de las personas, evitando que éstas visitaran a sus seres queridos. Desde que se desató esta violencia terrible, ni siquiera los familiares que viven lejos podían venirnos a visitar. Y nosotros tampoco podíamos visitar a nadie por lo mismo. Nosotros podemos ir a visitar a la familia y no tenemos nada de problema. Triste realidad en la historia reciente del país, realidad a la que la población ya no quiere volver, ya que la mayoría fue víctima de estas estructuras terroristas. Con la voluntad de Dios, pues aquí está, ¿verdad? Luchando y esperando que esto no se repita, porque es duro perder a las personas que uno más quiere. Yo le digo, gracias a Dios y al gobierno, que estamos bien. Tal vez no creen lo que no han perdido nadie. De mi parte y mi familia, toda está a la par del gobierno. Ahora que El Salvador renace, también crece la esperanza de la población, porque puede invertir y crecer su patrimonio económico. Ahora pueden construir paso a paso sus sueños, sin miedo a que ese esfuerzo sea arrebatado por los criminales. El Plan Control Territorial consta de 7 fases, 6 están en ejecución. Estamos hablando de preparación, oportunidades, modernización, inclusión, extracción e integración. También se agrega el régimen de excepción, diferentes estrategias que permiten una nueva realidad donde los salvadoreños dan fe de que la seguridad está cambiando y que ahora viven una verdadera paz, no como la que mencionaban gobiernos anteriores de la firma de los acuerdos de paz, donde sí hubo un cese al conflicto armado, pero surgieron las pandillas, ellas tenían el control y habían cientos de asesinatos, lo veíamos en las estadísticas que compartían también las autoridades y la tasa de homicidios que se mantenía al alza y que El Salvador era considerado como el país más violento del mundo. Ahora es un referente a nivel internacional. Luis. Bueno, de hecho es así porque se está reflejando también en la confianza que está depositando la comunidad internacional. Ya lo veíamos también en las recientes fiestas de Navidad y de fin de año en la que extranjeros venían a El Salvador y esto también pues ha tenido un efecto positivo tanto en la economía como también en otras áreas y eso es un efecto muy positivo de parte del trabajo que están realizando las autoridades constantemente. Ahora bien, algo que es muy importante también destacar es que las instituciones del Estado y en particular las instituciones encargadas de la seguridad, la PNC y la Fuerza Armada, ahora son vistas como o tienen esa relación muy estrecha con la población, algo que antes no era así. Sin embargo, esto también tiene un efecto muy positivo en las diversas áreas de la sociedad salvadoreña y también lo cual se está reflejando en el buen clima de seguridad y sobre todo de atracción de inversión que se está viendo en nuestro El Salvador, el cual ya también está pues resurgiendo de donde se encontraba y de donde también lo tenían sumidos las pandillas. La confianza ha llegado desde los salvadoreños que viven en las diferentes comunidades, barrios y colonias del territorio, las familias que ahora pueden recorrer el territorio sin temor de ser víctimas de la violencia y también trasciende las fronteras. El Salvador se ha convertido en un referente, lo decía Nelson, y hay que destacar cómo también ha compartido esas diferentes estrategias que le han permitido al país reducir no solamente los homicidios, sino combatir a la criminalidad, combatir también a la corrupción gracias a las diferentes estrategias que desarrolla el gobierno de la República. En cuanto al régimen de excepción, son más de 70,000 pandilleros y colaboradores los que han sido detenidos durante la implementación y sigue vigente como el país más seguro de América Latina, luego, lo decía Nelson, de haber sido considerado uno de los países más violentos del mundo y que incluso otros países alertaban a sus ciudadanos de viajar a nuestro territorio
ahora El Salvador, además de ser uno de los países más seguros, figura entre las principales recomendaciones para hacer turismo. Y no solo eso, sino que también otros países venían y decían qué hacer o qué modelos de seguridad implementar en nuestro país para combatir la criminalidad. Y los gobiernos les hacían caso, invertían millones de dólares, como lo mencionaba, pero no habían resultados a tal magnitud como los que son evidentes en esa administración gubernamental, y que los salvadoreños dan fe a través de diferentes sondeos de opiniones nacionales e internacionales que el país está cambiando, que se vive una nueva realidad, de que hay confianza y que el trabajo no se detiene por parte de las autoridades. De hecho, creen en los titulares que representan cada una de las carteras de Estado, porque son ellos los principales que están operando y que están de la mano con la población salvadoreña, que están respondiendo a cada una de las situaciones que se registran en nuestro país, y son resultados más que irrefutables. Esto tiene un efecto cascada, obviamente, porque si hay seguridad, hay confianza en inversionistas, hay confianza en turismo, y lo vemos reflejado también donde revistas especializadas en diferentes ramas dicen El Salvador es atractivo para invertir, también para hacer turismo, etcétera. Y los salvadoreños lo disfrutan y lo viven sanamente, y lo pueden comprobar porque están hasta altas horas de la noche en diferentes espacios públicos compartiendo con sus amigos, con sus familiares. Y de hecho esas son las imágenes, Luis, donde corresponden que los salvadoreños están tranquilos, están viviendo una verdadera paz. Bueno, y no solo eso, ahora El Salvador es el país con la tasa de homicidios más baja de Latinoamérica, y esto se demuestra por cada 100.000 habitantes. Estos datos respaldan el éxito que tiene el gobierno para poder garantizarle la seguridad a la población tal y como se lo merece, la verdad. Las condiciones en las cuales El Salvador está atravesando actualmente, y sobre todo también en el cual también estamos teniendo la oportunidad de poder vivir más días con 0 homicidios. De hecho, la Policía Nacional Civil ha informado al respecto de esta nueva noticia, y sobre todo que tenemos la oportunidad de vivir un día más con 0 homicidios, compañeros. Finalizamos el domingo 7 de enero con 0 homicidios en el país, se lee en la publicación realizada por la Policía Nacional Civil. Con este llegamos a 522 días sin el registro de homicidios durante la administración del presidente de la República, Nayib Bukele. Hablamos de resultados contundentes e irrefutables gracias a las estrategias de seguridad que han permitido que la población salvadoreña viva ahora en una nueva realidad. No solamente la reducción en el número de asesinatos por parte de las diferentes estructuras criminales que atentaban contra la integridad física de la población salvadoreña, sino también la reducción de diferentes delitos. Y a esto también, Nelson, se suma que en El Salvador no hay más impunidad, y es que un gran porcentaje de los crímenes que han sido cometidos también están enfrentando la justicia, los responsables de ellos. 0 impunidad, ese es el lema que manejan las autoridades en torno a la nueva realidad que se vive en nuestro país. Hay que destacar 4 días sin homicidios en lo que va de 2024. En toda la administración gubernamental son 522, y bajo el régimen de excepción son 409 días sin asesinatos. Es así donde las autoridades dan fe sobre las estrategias que se mantienen a nivel nacional. De hecho, el presidente de la República, Nayib Bukele, compartió un video en redes sociales donde se refleja la cruda realidad que vivía la población a causa de las pandillas antes de su llegada al gobierno. Es imposible olvidar el luto y dolor que los terroristas generaron a millones de salvadoreños, y lo peor de todo, sin que nadie pudiera hacer nada. Esa era la verdadera realidad que vivía El Salvador anteriormente, donde la población incluso no creía en el trabajo de la institucionalidad, porque también ellos tenían temor de las pandillas. El 100% del territorio tenía el control de las pandillas. Esa realidad ha cambiado. Lamentablemente los gobiernos anteriores era poco lo que hacían para combatir a la criminalidad, y por muchos años muchas comunidades, muchos lugares del territorio no podían ser visitados por personas ajenas a esos territorios. Hablamos de barrios, colonias y comunidades en los que los salvadoreños no podían salir, y si salían muchas veces o que querían ingresar a esos territorios que no eran donde residían, muchas veces les costaba la vida. Los salvadoreños fuimos víctimas no únicamente de estos grupos delincuenciales que por mucho tiempo estaban prácticamente controlando los territorios, sino que también fuimos víctimas de estos gobiernos que no hicieron nada para poder controlar la criminalidad y que ponían cuotas diarias, incluso
con el tema de los asesinatos. Lamentablemente en el pasado se registraban hasta 30 homicidios por día, un escenario totalmente diferente al que se vive hoy. El presidente de la República, Nayib Bukele, a solo días de haber asumido la presidencia en el país, lanzó el Plan Control Territorial y ahora tenemos esos resultados. Y hay que destacar el dato de administraciones anteriores que les informaban a todos los salvadoreños de la inversión o del gasto de millones de dólares para implementar diferentes planes que eran planes fallidos, que no tenían resultados y que siempre los salvadoreños eran víctimas de estas estructuras delincuenciales, a tal punto que en 2015 se registraron 6.656 asesinatos, en 2016 fueron 5.280, 2017 fueron 3.962, 2018 3.346, 2019, que aquí es un año compartido con la administración del FMLN y también con esta nueva administración, se implementó un plan control territorial en diferentes fases y se tuvo un total de 2.398. Teníamos un resultado o una baja en cuanto a los homicidios bastante considerable, porque veníamos de 6.656 en 2015. Ahora bien, en 2020 se registraron 1.341, 2021 1.140, 2022 496 y 2023 que cerró con 154 homicidios. De este total, también las autoridades informaron en una conferencia de prensa que casi el 94% de estos crímenes se dio justicia, se capturó a los responsables y que ya la mayoría pertenecían a la delincuencia común y no a las estructuras criminales. ¿Por qué? Porque se tiene la captura de más de 75,000 pandilleros y colaboradores, Luis. Bueno, y esa no era la única realidad que predominó por años en el país. El desinterés de los gobiernos del pasado permitió que las pandillas se sumieran en una profunda crisis a la economía nacional, principalmente la de las familias honradas, una página oscura de la historia reciente a la que nadie quiere volver y de donde se está resurgiendo con nuevas esperanzas.